Hola, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien, que estén bendecidos, bendecidas, que tengan esta semana sea una semana de experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Un gusto saludarle. Esta semana vamos a estar compartiendo con nuestros niños el tema de Dios habla con Moisés. ¿Cómo es que Dios habló a la vida de Moisés? Y el pasaje bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Y la narrativa más o menos dice, parafraseándolo, cómo es que un día dice que Moisés estaba cuidando las ovejas, estaba pastoreando las ovejas, todo el ganado, cientos de ovejas que estaba pastoreando probablemente, y ocurre un hecho que le impresiona a Moisés. Dice que de repente miró que había una zarza, es como una planta, una hierba grande. Dice que había una zarza que estaba ardiendo, pero el problema de que estaba ardiendo es que no se consumía. Lo impresionante, lo sobrenatural. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó, no dice la Biblia cuánto tiempo pasó, pero parece ser que no era algo raro que una zarza se estuviera ardiendo en el desierto, porque en el desierto, por el calor, de repente era normal que la hierba se prendiera y se empezara a quemar, empezara a arder. Aquí lo interesante era que la zarza, dice, no se consumía. Entonces Moisés se quedó impresionado al ver esto y dijo, bueno, ¿por qué no se consume? Me voy a acercar a mirar qué está pasando, esto es raro. Cuando Moisés se acerca, dice que una voz que salía de en medio de la zarza habló a Moisés y le dijo, Moisés, quita tus sandalias, quita tu calzado, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. En otras palabras, este lugar es un lugar donde mora Dios, donde Dios está aquí presente. Entonces Moisés hizo reverencia, tuvo temor de Dios, tuvo reverencia a Dios y reconoció, se quitó sus sandalias, se inclinó, se arrodilló, prestó atención y dice que Dios empezó a explicarle a Moisés cómo es que su pueblo Israel se encontraba en opresión, se encontraba sufriendo, producto de los maltratos y las injusticias de Egipto, del faraón, sobre Israel. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, mira, quiero usarte, quiero enviarte con mi pueblo y quiero que les digas que ha llegado el tiempo de su liberación, que yo he visto su sufrimiento y quiero hacer algo por ellos. Quiero que tú vayas y me representes. Quiero que tú seas la persona que libertes a mi pueblo. Y esta parte para mí es muy importante porque esta parte me enseña a mí que es que Dios, aunque puede Él hacer las cosas y no tiene necesidad de nosotros, Dios no tiene necesidad de mí, Él no necesita de mí. Aún así, Dios en su poder, en su misericordia, Él quiere usarnos. Dios te quiere usar, Dios nos quiere usar. Entonces Dios siempre ha querido usar al ser humano para glorificarse, para manifestarse, para llevar a cabo sus planes. No necesita al ser humano, pero quiere usar al ser humano, quiere usar a personas. Entonces dice la palabra que Moisés se asustó y empezó a dialogar con Dios, empezó a platicar y le preguntó, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo no puedo, le dice. Y cuando vaya y si voy, ¿qué les voy a decir? ¿Con qué autoridad voy a ir? Les dice. Y Dios le contesta, le dice a Moisés, mira, uh, cuando llegues con Faraón, cuando llegues con Israel, no tengas miedo, solo diles que yo soy el que soy, te envió, Yahweh, es decir, Dios. Yo soy el que soy. Es decir, Dios es Dios siempre. Es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. No importa mi circunstancia, no importa si hoy mi vida se encuentra en la cúspide o si mi vida se encuentra en el valle, si me siento motivado o desanimado, si hoy es un día bueno o malo. Dios es Dios, cualquiera sea mi día, Él sigue siendo el mismo Dios. Tal vez mi circunstancia es diferente el día de hoy a la de ayer, pero al Dios que yo sirvo, Él es el mismo. Entonces Él dice, yo soy el que soy, diles que ese Dios te envió, ese es el Dios que va contigo. Entonces,
De ahí inicia este llamado a la vida de Moisés para libertar al pueblo de Israel. Hay algunos principios que yo miro en esta historia, en este pasaje. Número uno, yo miro cómo es que Dios le habla a Moisés por medio de un acto, un evento con el que Moisés estaba familiarizado. Es decir, Moisés ya había visto en el pasado cómo es que zarzas ardían y se consumían. En este caso, la diferencia era que la zarza ardía pero no se consumía. No dice que Moisés se impresionó porque la zarza estaba ardiendo. No, lo que le impresionó es que ardía pero no se consumía. Entonces, Moisés estaba familiarizado con esto. Y Dios esto me dice a mí que Dios nos va a hablar. Si Dios te va a hablar por un medio por el cual tú estás familiarizado. No quieras pedirle a Dios o no quieras que Dios te hable por un medio por el cual tú no estás familiarizado. Por ejemplo, no le pidas a Dios que te hable a través de un rayo, que caiga fuego, que una zarza empiece a arder, que el mar se abra. Si eres tú, Dios, que pase esto, que se caigan 3 estrellas mañana. O sea, no, tú no estás familiarizado con esas cosas. Con lo que sí estás familiarizado es con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando tú te permites que Dios te hable, y muchas veces Dios te va a impresionar con su palabra. Tal vez tú ya escuchaste una historia bíblica en algún momento y la has escuchado una y otra vez, pero hay un momento donde Dios te habla muy específicamente y Dios ministra tu corazón. Entonces, Dios te impresiona a través de algo de lo cual tú ya estás familiarizado. La Biblia, la predicación, venir a la iglesia, la enseñanza, es algo con lo que tú estás conectado. Entonces Dios te va a hablar a través de algo con lo que tú ya conoces. En segundo lugar, tenemos un encuentro con Dios cuando estamos en el lugar donde está Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés se acercó a ese lugar, era el monte Horeb. Este monte, el monte Horeb, es conocido como el monte de Dios o el lugar de Dios. Entonces por eso Dios le dice a Moisés, quita tus sandalias, tu calzado, dice, porque el lugar que tú estás pisando es lugar santo. En otras palabras, es un lugar donde mora la presencia de Dios, es donde habita la presencia de Dios. Y sí, es cierto, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, pero no en todas partes Dios se glorifica. No en todas partes Dios se manifiesta. Entonces tú puedes estar, por ejemplo, en el parque, en los deportes, puedes estar en la mall, en la tienda, puedes estar, o sea, hasta en un bar una persona puede estar ahí. Ahí está Dios, en todas partes está Dios. Pero no en todo lugar es lugar de casa de Dios. Entonces no es lo mismo estar en un parque, no es lo mismo estar en un restaurante que estar en la iglesia. Entonces, Dios se manifiesta especialmente en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es casa de Dios. Entonces, qué importante es que cuando tú quieres tener un encuentro con Dios, su casa, la iglesia, su casa, es un lugar consagrado, es un lugar perfecto. ¿Con cuánta razón no es bueno dejar muchas veces nuestra casa? Por eso, por eso nosotros podemos, aunque yo puedo buscar a Dios y puedo adorar a Dios y puedo servir a Dios en mi casa, pero yo dejo mi casa para venir a la casa de Dios y a tener un encuentro con mi Creador, con mi Dios. ¿Por qué? Porque así como Moisés tuvo un encuentro con Dios en el monte Horeb, así nosotros podemos tener un encuentro con Dios cuando estamos en el lugar correcto. Y el lugar correcto muchas veces va a ser la iglesia, va a ser la casa de Dios, va a ser venir a su casa, venir a la oración. Está pasando crisis, está pasando lucha, está pasando una prueba difícil. Lo mejor que puedes hacer es deja tu casa, deja tus asuntos y vente a la casa de Dios, vente a orar, ven a tener un encuentro con Dios. Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú estás en el lugar indicado, en el lugar donde Dios está, donde Dios se va a manifestar, donde Dios puede tratar contigo. Entonces Dios le dice a Moisés, estás en un lugar donde hay encuentro, estás en el lugar correcto. ¿Cuál es el mejor lugar? Como cristianos, la casa de Dios, la iglesia. Venir a orar, venir a buscar a Dios en medio de nuestra situación. Número 3, Dios revela a Moisés, se reveló como el Dios
de sus padres, porque Moisés mostró interés. Ahora, Moisés se acercó porque mostró interés y quería saber qué está pasando. Entonces Dios se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, de tu familia. Yo soy el Dios que hice pacto con ustedes. Yo soy tu Dios. Y Dios se manifiesta a su vida. Dios se revela, se deja ver a la vida de Moisés. ¿Por qué sucedió esto? Dios no se revela a cualquier persona. Dios no se manifiesta a cualquier persona. Dios se manifiesta a la gente, a las personas que tienen hambre, que tienen interés por Dios, que tienen un genuino deseo por probar y conocer y servir al Señor y rendirle su vida y decirle: Dios, aquí está mi vida, úsame para tu gloria, para tu honra. Entonces Moisés mostró interés. Entonces por eso Dios se reveló a su vida. Si Moisés no hubiera mostrado interés, si a Moisés no le hubiera importado, hubiera pasado de largo, hubiera ignorado lo que estaba pasando, no hubiera mostrado interés, Dios no se hubiera glorificado en su vida. Pero Dios se manifiesta en la vida de personas que muestran interés. Entonces, hay formas, hay cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que marcan la diferencia. Yo puedo mostrar interés cuando, por ejemplo, yo vengo a su casa. Yo muestro que no tengo interés cuando no vengo a su casa. Entonces, o cuando no leo la Biblia. Yo muestro que no tengo interés en conocer lo que Dios quiere decirme. Yo no muestro interés cuando no lo busco en oración. Yo no tengo interés en Dios cuando no le adoro. O sea, yo muestro interés o muestro una actitud de que no me interesa. Entonces, qué importante es que si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, yo necesito mostrar interés en Dios y en su palabra. En siguiente, Dios quiere usar a Moisés para bendecir la vida de miles de personas. Dios le dice a Moisés: Moisés, mi pueblo está sufriendo, está cautivo, está en esclavitud, quiero liberarlo, quiero usarte para que tú bendigas la vida de miles y miles de personas, de cientos de miles de personas, para que ellos sean libres. Y esta parte me llama la atención porque así como Dios quiso usar a Moisés para liberar a multitud de personas, Dios quiere usarnos a nosotros también para traer libertad a multitud de personas. No a unas cuantas, no a una ni dos, pero Dios quiere usar tu vida para que muchas otras personas experimenten el poder de Dios. El problema nuestro es que nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras fallas, miramos nuestros errores, miramos las faltas que tenemos, que no damos el ancho, nos sentimos incapaces y creemos que Dios no nos puede usar. Pero la realidad es que Dios, así como Dios quiso usar a Moisés, Dios también te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros para que miles de personas sean bendecidas, sean libres. Hay gente que necesita ser libre del temor, de la ansiedad, de la depresión, de una adicción, de un matrimonio que está sufriendo, o tal vez está una persona sufriendo de tristeza, soledad, tantas cosas que la gente sufre hoy en día. Pero Dios nos quiere usar para traer una palabra para que ellos sean libres de sus opresiones. Y por último, Dios le dice a Moisés que la autoridad que él va a tener para ir y liberar al pueblo es que Dios iba a ir con él. Le dice: cuando tú vayas, diles que yo soy, te envió. Es decir, Dios, Jehová. Yo voy contigo, yo soy tu licencia, yo soy el permiso para ti. Entonces, solamente ve y hazlo, atrévete a confiar en mí y yo te voy a usar. Toma autoridad. Y esa es la parte que Dios quiere que tú y yo tomemos, que tú y yo le creamos a Dios, que le hablemos a la gente con autoridad. No dije que le hablemos de una manera prejuiciosa, juzgándolos, regañándolos. No, pero sí con autoridad. Es decir, entrega una palabra. Hey, Dios te ama. Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede restaurar tu matrimonio. No titubees. No seas inseguro. Por lo contrario, Dios quiere que seas seguro, segura. Que hables con convicción.
que creas la verdad lo que estás diciendo. Dios puede obrar un milagro, pero a veces le decimos a la gente estas cosas solo para hacerlo sentir bien. Pero a veces ni siquiera nosotros lo creemos. Hasta titubeamos, mostramos inseguridad. No, Dios quiere que creas lo que estás diciendo. Habla lo que vas a hablar de parte de Dios, pero háblalo con autoridad, en el nombre de Jesús. La licencia, la autoridad que tienes tú y yo, viene de Dios. Dios nos ha dado un llamado, una asignación de anunciar a Jesucristo. Amén. Deseo que este fin de semana sea de grande bendición para sus vidas, para los niños y para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde, Dios te bendiga, Dios te use poderosamente para la gloria de Jesús. Amén.